ustedes lo que tengo por aquí, porque generalmente cuando hablamos de huertas hemos hablado de todos aquellos alimentos que pueden ayudarnos en nuestra cocina. Pero ¿qué tal si yo les hablo de una huerta con plantas medicinales que tienen tantos beneficios? Justamente José Vinicio Arias está con nosotros. Buenos días, José, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Gracias José, por la invitación. No, gracias a vos por venir, porque vean el montón de plantas que nos pueden ayudar en esta faceta de nuestras vidas y en esta causa, pero lo cierto es que es complicado. Para nada, de hecho, vamos a ver, en cuanto a mantenimiento, en cuanto a propagación, en cuanto a requerimientos de luz, agua, espacio, son de las plantas más fáciles de mantener. Muchas incluso llegan a ser arbustivas, es decir, que crecen pues a tamaños considerables. ¿A dónde podemos sembrarlas, digamos, y qué es lo que necesitamos para sembrarlas? Bueno, pues como para empezar necesitamos sí o sí un buen abono orgánico, ¿verdad? Y ese abono orgánico va a ser la base, ahorita vamos a ver eso. Lo vamos a mezclar con tierra, en este caso lo estamos enriqueciendo con algunos elementos como granza de arroz, como abonos minerales de origen orgánico, como harinas de rocas, y una vez que tengamos esa mezcla ya preparada, pues podemos establecer algún tipo de cajón como este de madera. Uno puede ser reutilizado como el que tenemos ahí en el suelo, ¿verdad? Que son básicamente canastas en desuso que aprovechamos, los mezclamos con esta mezcla que les dije y sembramos. Ahora, ¿podríamos mezclar las plantas medicinales con las plantitas que tenemos para cocinar, las comestibles, por ejemplo? Por supuesto, de hecho crean una interesante barrera, de hecho se aconseja, vamos a ver, tanto en sistemas, digamos, de siembra, si tenemos un bancal como este, si tenemos una huerta tradicional, se aconseja ponerlas como en los bordes, porque sus propiedades, sus aromas fuertes, ¿verdad? No sé si los estás percibiendo, porque realmente aquí estoy, no huele me muevo. delicioso, ¿verdad? Esos aromas tan penetrantes, tan característicos de las plantas medicinales, van a funcionar también como una barrera anti insectos que normalmente son plagas, llámese mosca blanca, llámese algunos pulgones, áfidos. O sea, ellas solas se van a cuidar, literalmente. Ellas crean esta barrera, entonces lanzan estas señales que son los aromas, ¿verdad? Que sueltan y les dicen a los insectos, aquí no hay espacio para ustedes. ¿Cuáles son estas, más o menos, como para tener idea? Por ejemplo, acá tenemos lo que es el incienso, ¿verdad? Que también tiene un uso para aromatizar los espacios de nuestra casa. ¿Cierto? Aquí tenemos el estragón, que es muy utilizado para la cocina, digamos. ¡Qué rico! Yo de cocina no sé nada, pero lo usan mucho delicioso, para las salsas, para la carnita, para el pescado. Sabor, exactamente. Este es un tipo de hierbabuena. Ese es otro tipo de hierbabuena que se llama extra menta, entonces tiene un sabor a menta todavía mucho más marcado que las normales. Por acá tenemos a la par una menta. Otra menta, ¿verdad? Sí, bueno, estas dos son hierbabuenas, mentas. Y esas de por allá, esa colochita. Eso es un perejil. El perejil, bueno, que nos sirve para cocinar también. Exactamente, que también funciona en ese rol de aromática. Una lavanda que también atrae polinizadores, aromatiza, que es... Y nos relaja además. ¿Cada cuánto hay que regar esto? Vamos a ver, si las tenemos en una maceta, sí es aconsejable como el suelo que se vea siempre como una esponjita, una vez a la semana. Si es una época lluviosa, pues prácticamente no es necesario. Si están afuera, vigilar, ¿verdad? Son plantas que normalmente también toleran un déficit hídrico en las que estamos viendo por acá. Así que pues si las tenemos afuera, tal vez una vez por semana, tal vez ir con la regaderita, pero como les dije, son plantas que tienen la ventaja de que se mantienen casi que solas, incluso hay que manejarlas, ¿verdad? Exacto. Para que no se hagan muy grandes. Ahora, vos hablabas, José, perdón, voy a pasar por aquí, hablabas del compost y Gabriel está con nosotros justamente para eso. Esa es la parte más importante. Vean ustedes qué impresión, con esto es que hacemos el compost. Sí, esto es algo que todos estamos familiarizados, todos al final de que preparamos un alimento nos vamos a encontrar con estas cáscaras, con estos pedacitos de partes no comestibles, inclusive con alimentos que tal vez vamos a bajarlo para que lo puedan ver en cámara, Gabriel. O sea, esto es todo lo que tenemos en casa, piña, zanahoria, camote, yuca, si no me equivoco, y esto... Este es como alguna lechuga o espinaca, más bien. Y las cáscaras de huevos. Con esta mezcla, bueno, manzana, casi me va a morder esta manzana. Con esta mezcla la podría ¿cómo preparar? Por cierto, Gabriel, antes de que digan nada, vamos a invitar a todos los amigos porque yo sé que hay muchos que les interesa este tema de hacer un compost, ¿verdad? El compostaje en general. Así que pueden hacer sus preguntas. Estamos en Facebook Live. Pueden hacerlas en vivo en este momento. Escríbanos en el Facebook para que los expertos puedan contestarles. Ahora sí, Gabriel, ¿cómo hago esto? ¿Qué hago con esto más bien? Por supuesto que sí. Bueno, esto la mayoría de hogares va a la basura convencional, pero en realidad es un recurso.
Si esto lo logramos gestionar de manera adecuada, podemos pasar de tener residuos orgánicos a tener abono. Para eso hay que seguir unos pasos sencillos. ¿Cuáles son? Entonces voy a ¿Te poner ayudo? esto, sí. Esto es una compostera, digamos. Esto es una compostera. Vean qué chiva, y qué tamaño más bueno. Sí, este es un tamaño perfecto para familias de 2 hasta 6 personas. Ok. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que esos residuos los vamos a picar y a escurrir. Entonces no sé si el compañero puede hacer aquí más la toma. Ajá. Y aquí se ve que los residuos van a estar ya picaditos y escurriditos. Y también vamos a ver que entre los residuos va a haber cosas como de papel o cartón. ¿También se puede? También se puede. Todo lo que es papel, cartón, todo lo que proviene de algo que en algún momento estuvo vivo, como por ejemplo el papel, el cartón, todo eso es compostable. Pregunta porque no tengo idea. Carnes y esas cosas no, ¿o sí? En buena teoría, todo lo que es orgánico, todo lo que es de origen orgánico lo que es desechamos compostable. en casa. Pero lo cierto es que algunas carnes, depende de la cantidad, depende de su estado, pueden producir malos olores temporales y traer ciertos problemas. Entonces depende mucho como de la tolerancia que tengan las personas a ese tipo de malos olores o qué tan cerca o lejos esté la compostera desde su hogar. Si esta es mi compostera, ¿qué tengo que hacer? Agregar esto entonces. Sí, entonces agregar los residuos, ojalá como en este caso picados. Sí. Y si están escurridos todavía mejor, porque hay que manejar la humedad y los agregamos a la compostera. La compostera tiene 2 camaritas, entonces lo vamos a agregar a la camarita que tiene el símbolo de más. El que tiene el símbolo de más. Exactamente. ¿Por qué? ¿Al otro lado qué le pongo? Al otro lado ahorita vamos a ver que tiene el reloj de arena. Exactamente. Ajá. Después agregamos un poquito de secante. Nosotros recomendamos estos que son comprimidos de acerrín. ¿Esto qué es? Acerrín. Acerrín, pero comprimido. Ok, entonces, ¿te lo abro? Sí. Ok. Ay, pues pucha, dale. Ajá. Ese acerrín lo que nos sirve es para absorber el exceso de humedad. Ok. El compostaje ocupa estar con un porcentaje de humedad que está como entre el 55-65% más o menos. Entonces, si solo agregamos residuos orgánicos como estos, que también los podemos agregar, por ejemplo, que ya están picaditos, si solo agregamos residuos orgánicos, por ejemplo, la mezcla va a llegar a ser muy húmeda. Si la mezcla es muy húmeda, el compostaje entonces no va a respirar, los microorganismos no van a tener oxígeno para llevar a cabo su función, entonces vamos a tener problemas. Por cierto, Magdalena nos está preguntando, Gabriel, en este momento, si ella no tuviera compostera, ¿uno puede hacerlo en algún lugar de la casa? Claro que sí, hay muchas técnicas para hacer compost. Ajá. Al final de cuentas, lo importante es que esta mezcla que vamos a hacer de residuos con materiales secantes se mantenga en todos momentos oxigenada, es decir, que se pueda mover. En el caso de la compostera, aquí estamos listos, digamos. Es muy fácil porque la giramos. Ok. Si tenemos, digamos, una pila de compostaje, una cajita, hay que moverlo con una palita o con algo más para garantizar esa misma oxigenación. Esa cajita de compostaje que la puedo tener yo en cualquier lado, ¿de qué material debería de ser? Digamos, aquí tenemos un ejemplo, no sé si nos corremos un poco para allá. Venga para acá. ¿Esta? Sí, esta es una cajita de Takakura. Aquí adentro tiene, si quieren nos agachamos. ¿De qué dijiste? De Takakura, es un método de compostaje japonés. Entonces ella empieza con un sustrato fermentado. Entonces básicamente lo que va haciendo uno es aquí agregando los residuos y igual un poco de secante, un poquito de sustrato del que también cuando aquí en la compostera viene con un poquito de ese sustrato fermentado y eso lo que nos ayuda es a... O sea, yo podría hacer esta perfectamente en mi casa. Claro que sí. ¿Sabe quién me está preguntando? De Corralillo, ¿verdad? David precisamente de Corralillo de Nicoya, o sea, hasta allá hasta Nicoya. David, saludos. Nos pregunta que si él puede hacer su compostaje en el fogón. Sí, digamos, lo importante es tener, bueno, esto se llama geotextil, eso se consigue en muchas ferreterías, en muchos es cierto. sitios como una telita. De viveros, sí, es como un tipo de telita, se usa mucho para el paisajismo, el geotextil, y después se hace una una cajita, digamos, en este caso usamos una cajita de madera, pero tiene que ser una cajita con orificio, entonces puede ser una cajita verdulera, en algunos casos cajitas de cartón, pero las cajitas de cartón terminan también descomponiendo junto al resto del compost, entonces lo recomendable es una cajita de madera o una cajita con huequitos para que pueda respirar el producto. Por cierto, chiquillos, voy a comprometerlos porque Merce, así como otros televidentes, están preguntando por los precios de las composteras. Pueden comunicarse con los teléfonos que tienen ahí en el Facebook, ¿verdad? Sí. Para que ustedes les den el detalle, porque vean que no tenemos, aquí tenemos esta gigantesca, tenemos esa que veíamos anteriormente, esta chiquitilla que también está súper corronga, la que tiene Gabriela atrás, que sí. ¿verdad? Y así tienen varias otras que ustedes pueden ver, meterse a la página y ya comentar directamente con ellos. Ahora, si yo hago mi compostaje aquí, mi abono aquí, digamos lo que hago es mezclar a mano.
¿O cómo exactamente, hago? digamos, ¿Y lo tengo que tapar o no? Es mi pregunta. Sí, esta tiene esta fundita para taparlo, que justamente, digamos, lo tapado lo que nos ayuda es evitar que ahí lleguen algunos... Los bichillos. Los bichillos, exactamente. Y vean que es otra telita, que es fácil de hacer una costurita, ¿verdad? Esto, digamos, cualquier persona que pueda tejer se puede hacer. En algunos casos que quieren hacer tejerlo, se puede nada más cubrir con un pañito y se le pone un peso encima. Ok. Entonces eso es opcional. Digamos, ¿cuánto dura, digamos? O sea, ¿en qué momento ya mi compost está listo? O sea, se convierte en un abono, por decirlo así, para ya... Es decir, agregarlo a mi huerta, por ejemplo. Correcto. Es una muy buena pregunta. En las composteras, por ejemplo, una compostera como esta, o como las que tenemos allá, el proceso dura unos 15 días en los que estamos agregando los residuos, 15 días como mínimo, y después 15 días en maduración. Entonces, si querés, nos movemos de nuevo a esta compostera, que creo que es más fácil explicarlo. Vale, vámonos para allá. Y por cierto, porque tengo también otra duda por ahí. Ok. A esta. Entonces, por ejemplo, en el día a día vamos llenando esta compostera. Sí. Al cabo dependiendo de cuántas personas somos en la familia y de cuántos residuos orgánicos producimos, vamos a llenar esta cámara. La cámara se llena cuando estamos unos a 3/4 partes de su total para que siempre pueda respirar. Perfecto. Cuando ya llenamos esta cámara decimos, uy, qué torta. Ahora, ¿dónde vamos a agregar nuestros residuos? Pero por dicha, estas composteras tienen 2 cámaras. Ah, la del reloj de arena. Correcto. Entonces, la del reloj de arena, en ese momento hacemos un cambio de etapas y decimos, ok, esta camarita de acá ahora va a ser mi camarita en la de desechos. De agregar residuos, mientras que esta camarita de acá lo dejo madurando. Como esta camarita la vamos a dejar quieta, ya no vamos a estar agregando residuos acá, ese proceso va a tener suficiente tiempo para madurar. Entonces, en este proceso de maduración es justamente donde el compostaje termina de estar listo. Entonces, al cabo de otros 15 días como mínimo, pero como máximo pueden ser 30, 45 días, lo que duremos llenando esta otra, ya vamos a tener abono listo acá. Cuando mi abono está listo, nada más lo puedo agregar fácilmente a mi huerta. Correcto. Digamos, para plantas así de pequeñas el abono puede ser muy fuerte, entonces es recomendable mezclarlo con alguna tierra o algo. 40-50% de tierra común y corriente. Perfecto. Si vamos a usar el abono para plantas un poco más grandes o plantas ornamentales, lo podemos agregar directamente. Excelente. Josué, muchísimas gracias. Gabriel, muchísimas gracias por haber venido con nosotros.